Damos gracias a Dios. ¿Usted disfruta la adoración a Dios? Sabe que Dios se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Y la adoración es un sacrificio porque a veces no nos sentimos con ganas, no nos sentimos con deseos, pero vamos más allá de lo que realmente sentimos. Vamos por lo que Dios es y por eso lo adoramos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema muy particular, tal vez a alguno le va a parecer raro. Sin embargo, en esta noche probablemente algo en nosotros va a ser sanado. Algo que tal vez no nos damos cuenta, que convivimos con ello y que de alguna forma se convierte en un obstáculo para nuestra vida. Y lo pasamos para atrás, ¿no? No nos damos cuenta que eso está presente, seguimos adelante y tal vez nuestra vida es como que va forzada. Y creo que la solución está en algo que va a venir, en algo que tengo que recibir. Sin embargo, la solución está en que me dé cuenta de que hay algo que se tiene que resolver que no está funcionando bien en nuestra vida. Y vamos a ir a través de la palabra de Dios a este punto que seguramente muchos de nosotros debemos de ser libres de esto para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Hoy en Primeros Pasos hablábamos un poquito, ¿no?, del efecto de la verdad en nuestra vida y qué necesario es que la palabra de Dios nos confronte. Cuando la persona es un buscador real de Dios, anhela que la palabra de Dios lo desnude, lo confronte. Cuando la persona no es un buscador de Dios, simplemente va a un lugar para que le digan cosas lindas y se vuelve de nuevo a la casa sin que nada suceda en su vida interior. Pero es mi deseo que realmente hoy suceda algo en nuestro espíritu, algo cambie, algo se rompa, algo sea liberado, para que todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida se cumpla. ¿Usted quiere eso también? ¿Amén? Entonces vamos a empezar hablando acerca de la relación y esto nos va a ir llevando al punto que vamos a desarrollar hoy. El ser humano es un ser relacional. Nosotros necesitamos de relaciones para crecer como personas, para potenciarnos, para mejorar. Mi esposa tiene un dicho para cuando se forma una pareja, ¿no? Y es que si la persona que está al lado tuyo te lleva a crecer, indudablemente eso es la voluntad de Dios. Ahora, cuando en vez de llevarte a crecer, te lleva a decrecer, y ahí tenés que abrir los ojos porque hay algo que no está funcionando bien. Y por supuesto que toda relación sana nos va a llevar a crecer, porque siempre la otra persona tiene algo que yo no tengo. Ahora, en las distintas relaciones suele suceder algo. Muchas veces, una de las partes de alguna forma defrauda a la otra. Y es muy difícil volver a recomponer esa relación. En el peor de los casos, la relación directamente se rompe. Se rompe una amistad, se rompe un matrimonio, se aleja un familiar. Y en un caso aceptable, se recompone la relación. Sin embargo, pasa algo, que esa relación no vuelve a ser la misma. Algo se fracturó. La confianza, el afecto, las expectativas. Algo sucedió que la relación no vuelve a ser la misma. Entonces, tal vez hay un dejo de hostilidad. Está todo bien, está todo resuelto, pero, como dicen los chicos, salto de la manera que no tengo que saltar. Hay dudas. Pienso dos veces lo que me está diciendo a ver si realmente, porque ya me falló una vez. Entonces algo se formó adentro y la relación ya no fluye como antes, es algo forzado. Por supuesto que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un recurso
que el hombre natural no tiene, que es el Espíritu Santo, que sí nos sana y nos permite aún hasta mejorar una relación rota. Pero generalmente suele suceder esto. Y esto es un poquito lo que nos va a ir guiando a nosotros en nuestra relación con Dios. Muchas veces, y no se me vaya a horrorizar con lo que le voy a decir, muchos de ustedes se han resentido con Dios. Digo se han resentido con Dios porque muchos de ustedes esperaron que Dios obrara de una manera determinada en sus vidas y Dios no lo hizo a la manera que muchos de nosotros esperábamos. Y de alguna manera nosotros nos sentimos defraudados. Y escondimos un resentimiento en cuanto a Dios. Digo escondimos porque no nos animamos a decir, Dios no contestó lo que yo pedí, Dios no lo hizo en forma y tiempo cuando yo lo esperé. Y como sabemos que Dios no se va a equivocar, no nos animamos a decirlo, pero en lo profundo de nuestro corazón lo guardamos. Lo que yo realmente esperaba no sucedió. Lo que yo realmente quería no sucedió. Y eso pasó a esconderse en el corazón y se traduce en un comportamiento hostil, reservado. No estoy en ese primer amor que experimenté el día que lo conocí a Él. Para el servicio tengo 10 millones de excusas, porque de alguna manera le estoy haciendo inconscientemente pagar a Dios lo que no hizo conmigo. Estoy enojado, pero lo disimulo, no lo muestro. No es lo que yo esperaba. Entonces, a partir de ese momento hubo un hasta ahí en mi vida. Y con ese hasta ahí es con el que me estoy moviendo. Pero en esta noche ese hasta ahí se va a romper. En esta noche nos vamos a desenojar con el Señor. Pero no porque yo te diga que lo tenés que hacer, sino porque la misma palabra nos va a llevar a ese lugar. Había una mujer, ¿no? Que no es la palabra que vamos a tocar, pero había una mujer que estaba resentida con Dios, que era la mujer samaritana. Estaba resentida con Dios, ¿por qué? Porque para el pueblo judío la mujer era de segunda. Para su propio pueblo samaritano la mujer, por su mal vivir, no contaba. Estaba resentida con todos. Pero Cristo vino a esta mujer con su resentimiento y la confrontó con esta realidad. ¿Y cuál fue el producto de esto? Que esta mujer, una vez confrontada con esa realidad, fue libre. E inmediatamente corrió a su pueblo y les dijo que el Cristo estaba ahí. El Cristo había sanado su corazón. El Cristo iba a salvar ahora a su pueblo. Es necesario, querida iglesia, que nos estemos sanando del enojo con Dios. Pero vamos a ir lentamente y vamos a ir viéndolo a través de la palabra. Y primeramente vamos a saber cómo Dios se relaciona con nosotros a través de Jesucristo y a través de la persona de su Espíritu Santo. Se relaciona de tres maneras diferentes, que son las relaciones con mayor intensidad que tiene el hombre. La primera de ellas es la relación conyugal. Dios se relaciona con nosotros como esposo. Probablemente muchos no tienen el mejor ejemplo, ¿no? O muchos no tienen la mejor historia. Pero Dios es un esposo diferente. Dios entra en pacto con nosotros en el momento en el que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos hace posesión suya, toma un compromiso con nosotros, compromiso de fidelidad, compromiso de cuidado. El hombre puede ser infiel, pero Dios nunca te va a ser infiel. El esposo puede ser descuidado con la esposa, pero Dios nunca va a ser descuidado. De hecho, Pablo, cuando hace referencia al trato de marido y mujer, toma como
ilustración la manera en la que Cristo se entrega a la iglesia. Dios como esposo se entrega por alguien débil como somos cada uno de nosotros, para que sanados de esa debilidad crezcamos, nos desarrollemos. Ese es el marido que tenemos. Dios establece una relación de marido, de esposo con nuestra vida. Dios establece una relación de padre. Probablemente muchos tampoco tienen un buen ejemplo de lo que un padre significa. Pero Él es un padre diferente, Él es un padre de formación. Él no va a dejar que vos camines a la ligera, que hagas la tuya, que te vayas perjudicando cada vez más. Desde el momento que te tomó como hijo, Él se comprometió a hacer todo lo que está a su alcance para que vos alcances lo que Él preparó para tu vida. Y no te sigas lastimando en tus caminos independientes. El Señor le dijo a Jacob: no te voy a dejar hasta que no haga lo que me propuse hacer en tu vida. Y mientras Jacob tiraba para el lado que él quería, el Señor tiraba para el lado de él. Y eso es lo que Él hace en nuestra vida, y por eso a veces nos frustramos. No sabemos tener un buen padre. Yo tuve un padre muy bueno, pero no tenía un padre que me disciplinaba. No era un padre que se dedicaba a enseñarme lo que tenía que ser y lo que no tenía que hacer. Aunque era muy bueno, pero no lo hacía. Y no estaba acostumbrado. Y a veces nos cuesta lidiar con lo que hemos aprendido y lo que es Él como Padre. Y cuando Él nos empieza a formar, cuando Él nos empieza amorosamente a guiar por el camino, al no saber cómo es, entramos en conflicto y nos enojamos con Él. Creemos que es malo porque nos está formando. Pero qué tremendo cuando entendemos cuál es el precio por el cual nosotros somos hijos de Él. Ese precio es el precio de amor más grande. Dios entregó a su propio Hijo para que vos seas su hijo. Dios lo entregó en la cruz del Calvario por el pecado de cada uno de nosotros, el inocente por los culpables. Y ese precio de amor nos hace hijos. Y como hijos Él no te deja librado al azar. Él te forma. Y a veces no entendés, a veces querés que la cosa sea de otra manera, pero Él no te deja hasta cumplir su propósito en tu vida. Porque Él es un Padre distinto que el que nosotros hemos conocido. Y aunque tengamos un buen Padre, Él es mejor todavía. Él es equilibrio justo de amor en todas las cosas. Él se relaciona con nosotros como esposo. Él se relaciona con nosotros como padre. Y Él se relaciona con nosotros como amigo. Dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Jesús llamó a sus discípulos amigos, porque todos los secretos del Padre el Señor se lo daba a sus discípulos. Una relación de amistad es una relación de lealtad. Y el Señor se comprometió en lealtad con cada uno de nosotros para revelarnos a través del Espíritu Santo y a través de su palabra su voluntad. Eso es lo que hace un amigo. Te cuenta todas las cosas. Eso es lo que hace el Señor como amigo en nuestra vida. Establece un vínculo de lealtad y no esconde absolutamente nada. Un vínculo de confianza. Él deposita confianza en tu vida, aunque le vayas a fallar, pero Él lo hace. Y estas son las tres relaciones con las que Jesús se relaciona con nuestra vida. Como esposo, entregándose por vos. Como padre, formándote, amándote. Como amigo, siendo leal, depositando confianza. Pero ahora viene el asunto de por qué nos enojamos con el Señor.
Y uno podría decir, si Dios se relaciona conmigo de esta manera, ¿por qué el enojo? Vamos a ir a la palabra de Dios. En Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alza el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Este relato no hace ni más ni menos que mostrarnos ahora la otra parte que va a ser la que va a confrontar nuestra vida. A veces nosotros creemos que Dios no tiene emociones o sentimientos. Déjame decirte que sí los tiene. No los tiene como los tenemos nosotros, desde nuestro lado egoísta. Pero al haber nosotros sido a imagen y semejanza de Él, nos implica que Él también siente. Su espíritu se constricta. Cristo se compadece, siendo Él mismo la imagen del Dios invisible. Se compadece por su pueblo. Todo esto nos muestra que Él siente. Y así como te dije anteriormente en esas distintas relaciones, cómo es Él, ¿ahora estás preparado para ver cómo somos nosotros en estas relaciones? ¿Estamos listos? En la relación conyugal, Él permanece fiel, pero el hombre ha sido adúltero. ¿Adúltero desde qué punto? Adúltero desde que el hombre ha amado sus ídolos, igual o más que a Él. El hombre ha corrido a Dios del centro del corazón y ha puesto su ídolo en su lugar. Y muchos de nosotros lo hemos hecho desde una manera que parece ser superficial, secundaria. Pero yo quiero hacerte un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo estoy con mi esposa y voy caminando de la mano por la calle con mi esposa. Y pasa una mujer. Y mi esposa estando al lado mío, yo me doy vuelta y me la quedo mirando. ¿Cómo se siente mi mujer? ¿Qué me va a decir mi mujer? Pero yo le digo, una miradita nada más. La miré, nada más. Y voy a dejar a mi hijo al colegio. Y mi esposa deja al nene en el colegio, no mis nenes, que ya no van más al colegio, pero deja a mi esposa en el colegio, al nene en el colegio, y cuando sale me encuentra a mí hablando con la madre de un compañerito. Pero escúchame, ¿qué haces hablando con...? Bueno, un cachito nada más, hablar un ratito. Una mirada, una charlita. ¿Cuántas veces hacemos esto con el Señor? Cuando anhelamos ese ídolo.
Cuando aquello que es adulterio realmente con el Señor, porque lo pone a un mismo nivel en mi corazón, lo hacemos como un cachito, una miradita. ¿Cuántas veces hemos sido adúlteros con Él? ¿Cuántas veces lo hemos hecho competir adentro nuestro con otra cosa? ¿Cuántas veces, aunque Él permanece fiel, nosotros le hemos sido infiel? Esto era lo que pasaba con su pueblo. Y eso es lo que muchas veces hoy está presente y en la iglesia también. Somos adúlteros en cuanto a nuestro amor con Él, en cuanto a nuestra fidelidad hacia Él. Él permanece fiel, pero nosotros no siempre. 2 por 3 nos damos vuelta y miramos. 2 por 3 nos encuentra charlando con otro o con otra, cuando Él siempre permanece en su mismo lugar. Entonces nos vamos dando cuenta que ahí la cosa empieza a cambiar un poquitito y yo empiezo a considerar mi enojo contra el Señor, pero también el Señor se hiere con mis actitudes. Se hiere cuando como esposa soy infiel. Se hiere como cuando como hijo soy ingrato. El hijo pródigo nos muestra claramente en los 2 hijos cuál suele ser nuestra actitud para él como padre. Vos prestaste atención que ninguno de los hijos lo quería al padre por lo que el padre era. Uno de ellos quería los recursos del padre y gastarlos por sí mismo. Y el otro estaba al lado solamente por los recursos del padre. Pero ninguno estaba al lado del padre por lo que el padre era. Gastó sus recursos en lo que quiso. A ver, no le correspondía. Tal vez legal o tradicionalmente sí, pero moralmente no le correspondía ese dinero, porque ese joven lo único que hizo fue tomar lo que el padre había peleado toda la vida, tomarlo en su poder y gastarlo como a él le parecía. ¿O acaso no hacemos eso también con nuestra vida? Tomando todo lo que Dios nos dio y malgastándola como a nosotros nos parece, sin tenerlo en cuenta Él como Padre. Y después cuando nos pasa lo que le pasó al joven, recuerdo no lo bueno que era mi padre, recuerdo que a los asalariados de mi padre le iba bien, les pagaba bien, estaban bien. Entonces, ¿para qué voy a estar acá? Voy a trabajar como un empleado. No vuelvo a mi padre por padre. Y el otro se pone contento, ¿no es cierto? El padre lo abraza, lo ama, porque volvió mi hijo. Y el otro hijo se pone mal, ¿no? Porque ahora ¿qué pasa? Y resulta que a este le hacen fiesta y seguramente voy a tener que compartir la herencia con él. Pero ¿dónde está el padre en todo esto? ¿Dónde está el afecto al padre? ¿Cuántas veces nosotros somos como el pródigo? ¿Cuántas veces es como yo uso mis recursos, gasto mis recursos sin pensar en Él como Padre? ¿Cuántas veces estoy y aún vengo a la iglesia, pero no por Él o por lo que Él es, sino por lo que Él me puede dar? Le fallamos como esposo y le fallamos como hijo también. Y como amigo, Jesús dijo, me dejaron solo. El que comía conmigo me entregó. Pedro me entregó con un beso. Pedro me negó 3 veces. Judas me entregó con un beso. Eran los que comían conmigo, eran a los que yo les había contado todas las cosas. Eran los que vivieron 3 años conmigo, comiendo conmigo, durmiendo conmigo. Me dejaron solo. ¿Cuántas veces nosotros lo negamos? ¿Cuántas veces nosotros nos escapamos? ¿Cuántas veces nosotros quebramos la lealtad de Él como amigo? Entonces tal vez esto nos puede llevar a nosotros, iglesia, a una reflexión.
Y esto probablemente nos pueda llevar a darnos cuenta que nuestro enojo es infundado. Me enojé con él porque él no respondió como yo quería. Me enojé con él porque yo esperaba una cosa y él se movió desde otro lado y hizo una cosa completamente distinta. Pero ahora en esa relación, ¿qué hice yo como esposo? ¿Le fui fiel? ¿Qué hice yo como hijo? ¿Lo valoré como padre o simplemente me interesaron los recursos del padre? ¿Qué hice como amigo? ¿Estuve en todo momento con él? ¿O cuando me convino o me las vi media complicada, me corrí? Entonces tal vez esto me puede llegar a hacer ver que mi enojo no tiene mucho fundamento que digamos. Ahora, en medio de esta relación, en la que no fui buen esposo, no fui buen hijo y no fui buen amigo, ¿cómo es él? En el libro de Oseas muestra a una esposa infiel, una esposa adúltera, y él la vuelve a traer nuevamente así. Él perdona el adulterio de esa mujer, él perdona la traición de esa mujer y la vuelve a su lugar como si nunca hubiera hecho absolutamente nada. Ese es tu esposo. Vos le podés ser infiel, pero él se mantiene fiel. Vos podés darte vuelta y mirar de costadito, él no lo va a hacer. Para él vos tenés el mismo valor que desde el día que te encontró. Y aunque le hayas sido infiel, él nuevamente te hace esposo, esposa. Él nuevamente te coloca en ese lugar. Ese es el carácter de nuestro Señor. Como hijo, a veces tenemos que entender que Dios nos ama como hijos y el hijo no necesariamente es una buena persona. Como dijimos varias veces en algunas ilustraciones, yo puedo tener un hijo que es un cachivache, que es caprichoso, ¿no es cierto? Y el vecinito es un chiquito educado, bonito, pide permiso para todas las cosas, juegan siempre en casa. Por supuesto, a mí me gustaría que mi hijito fuera como el amiguito, pero mi amor está para con mi hijo. Si yo tengo que elegir, elijo por mi hijo. Por más que el vecinito sea educado, sea bonito y sea una maravilla, mi amor está para con mi hijo. El amor del Padre está para con vos. No importa el que está al lado tuyo, no importa que haya gente que sea mejor, más buena, no importa. Vos sos su hijo y como hijo te ama. No hiciste ningún mérito para ser hijo. Simplemente reconociste tu necesidad del Padre. Y en el momento que la reconociste, Él dijo, te acepto como hijo mío. Y te portaste mal como hijo. Y quisiste los intereses de Él. Y te gustaron los recursos de Él. Y capaz que en algún momento dejaste el lugar para gastar los recursos por ahí. Pero volviste porque te quedaste mal, porque recordaste que antes te iba mejor que ahora. ¿Y qué es lo que hace Él cuando volvés? Hace fiesta en los cielos. Porque mi hijo que se había perdido volvió. Ese es tu Padre. Vos mirás sus recursos, pero Él te mira a vos. Él no es interesado. Él es un Padre de amor. Y a veces nos enojamos. Nos enojamos porque no nos dio los recursos para malgastarlos por ahí. Como amigo, Pedro lo negó. Pero el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces lo más precioso que está en mi corazón, que es la iglesia, que es la salvación del perdido, que es la persona que no me tiene a mí y no me conoce a mí, Pedro, lleva adelante el propósito. Vuelvo a confiar en vos. Vuelvo a poner mi confianza y mi propósito completamente en vos.
para que sigas adelante con esto. Pero Señor, te negué. Pedro, vuelvo a poner todo en vos. Pero Jesús, nos equivocamos. Vuelvo a confiar en vos. ¿Sabes por qué? Porque Él es un amigo en serio. Nosotros tal vez hubo algún momento que nos convino hacer algo y nos corrimos. Tuvimos temor y lo negamos. Pero Él como amigo siempre estuvo ahí. Entonces, querida iglesia, muchas veces nuestro resentimiento y nuestro enojo, porque Dios no satisfizo las cosas a mi manera, es un gran error en mi vida. Y si yo dejo eso adentro de mi corazón, eso me limita, eso hace que yo esté dormido espiritualmente, eso hace que mi amor por Él, mi servicio a Él y todo sea condicionado porque yo estoy enojado porque Dios no hizo lo que yo quise. Pero ¿qué hice yo como esposo? ¿Qué hice yo como hijo? ¿Qué hice yo como amigo? ¿Qué hizo Él conmigo como esposo? Me dio otra oportunidad, como si nunca le hubiera sido infiel. ¿Qué hizo Él como padre? Entregó lo más precioso a su hijo. ¿Qué hizo Él como amigo? Decidió confiar nuevamente en mí y darme otra oportunidad. Pregunta que te quiero hacer, iglesia, ¿es suficiente esto para sacarnos esa falta de perdón, ese resentimiento de encima y entender que no es Él el que se equivocó, sino fuimos nosotros? Vamos a ponernos de pie.